llegó otro mensaje que apunta al tema que vamos a abordar ahora con Natalia Ubal, porque dice: opino que el presidente Orsi debe hacer un balance anual ante la ciudadanía y no solo ante el Parlamento. Para eso está la cadena nacional. Si no mejora la comunicación, el Frente Amplio vuelve a perder, dice Bernardo de Brazo Oriental. Bueno, en la ocasión, la vía elegida, y no solo ante el Parlamento. Para eso está la cadena nacional. Si no mejora la comunicación, el Frente Amplio vuelve a perder, dice Bernardo de Brazo Oriental. Bueno, en la ocasión, la vía elegida no fue la cadena nacional de radio y televisión, tampoco se limitó el gobierno a ir por lo que está obligado a presentar por la Constitución de la República, por una disposición constitucional, que es un balance de lo hecho por escrito, sino que a ese balance que va a estar, ¿no?, en el Parlamento, le va a sumar un discurso de Orsi ante la Asamblea General. ¿Qué hay que esperar de ese discurso? Es lo que abordaremos a continuación con Natalia. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Martín? Bueno, bien. La pregunta quedó planteada. Sí, tenemos ahí ya una nota de la diaria que informa un poco cuáles van a ser los ejes de este discurso que va a pronunciar Yamandu Orsi esta tarde en la Asamblea General, y va a tener dos ejes básicamente, ¿no? Por un lado, un repaso de los logros que considera el gobierno que alcanzó en este primer año, y ahí centrado fundamentalmente en lo que fueron las prioridades definidas en Consejo de Ministros, en línea también con las prioridades programáticas. ¿Se acuerdan aquellas 63 prioridades? Ahí va a haber un balance que ya un poco fue adelantado, ¿no?, en instancias anteriores, de que el gobierno considera que la mayoría de los compromisos de esas prioridades que definió están o resueltas o en curso de resolución, y ahí va a mencionar algunos logros específicos particulares, como por ejemplo la aprobación del presupuesto quinquenal con apoyo de la mayoría de los partidos políticos en el Parlamento. Va a haber un agradecimiento a ese apoyo, y después va a haber algunos anuncios. Obviamente las autoridades no han adelantado todo lo que van a decir esta tarde, pero sí sabemos, por ejemplo, nos adelantaron a la diaria que van a hacer un anuncio de que se concreta finalmente la zona franca industrial en Rivera. Ese va a ser uno de los anuncios. Recordemos que estaba en proceso de tramitación eso, estaba siendo evaluado por la Dirección de Zonas Francas y finalmente se va a concretar. Y después va a haber referencias muy laterales, según nos comentaban, a asuntos que han generado conflictos con la oposición. Es decir, el clima se va a tratar de generar un clima, digamos, de armonía en el Parlamento, y no se va a hablar demasiado del tema Cardama, del tema Neptuno. Esas cuestiones van a quedar mencionadas de manera lateral, pero no va a ser lo central. Y después va a ser también Orsi referencia a la situación internacional que estaban hablando con Gerardo Caetano recién, que se impone, ¿no? Y bueno, en ese marco, como Uruguay se está parando, esa parte vinculada a la política exterior también va a estar presente en el discurso. Y bueno, los invito simplemente a que lean la nota para profundizar. Hay un contexto sobre el cual también estaban conversando con Gerardo hace un ratito, Martín, que tiene que ver con la opinión pública respecto al gobierno de Orsi, según lo que miden las últimas encuestas, ¿no? Eso en la Torre Ejecutiva, por lo que decís, lo están siguiendo con mucha atención. Lo siguen con atención. Hay por las personas que pude consultar ayer en el entorno de Yamandu Orsi, hay gente que de alguna forma lo relativiza o dice, bueno, es una foto en realidad. Algunos dicen, bueno, también las encuestas de cara al balotaje nos daban mal y sin embargo el Frente Amplio ganó. Orsi ganó. Pero todas antes del balotaje daban ganando a la fórmula Orsi. Sí, yo estoy transmitiendo lo que el comentario era, bueno, en realidad digamos, eso es una señal las encuestas, pero no había una preocupación, te diría yo, Martín, excesiva por esos datos, que recordemos que ahí lo que tenemos es todavía información un poco desactualizada en el caso de algunas consultoras, porque seguramente hoy, digo yo, a riesgo que hoy quizás en algunos informativos podamos tener algunos datos más de consultoras, pero la última encuesta que se difundió fue de Opción Consultores la semana pasada, y no son buenos datos para el gobierno en términos de aprobación y de desaprobación. Por ejemplo, la aprobación es muy baja, ¿no? Esa fue la que manejamos con Caetano recién. Exacto, es del 23%, y si uno compara, por ejemplo, lo que era el primer año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, está 5 puntos por debajo de esa aprobación. Recordemos, fue un gobierno muy cuestionado, ¿no? Ya venía un poco erosionada también la percepción sobre los gobiernos del Frente Amplio durante el tercero, y bueno, era bastante más alta que este. Y después hay esto que comentaban también, dentro del propio Frente Amplio, un grado de desaprobación que yo diría
importante, ¿no? Porque un 13% de los frente amplistas, según esta encuesta de opción, desaprueban la gestión y un 40% no tiene una opinión, o sea, no tiene dice que bueno, que considera que no es ni buena ni mala la gestión, no tiene una definición en ese sentido. Ese 40% es un 37%, creo, en el universo total de las personas encuestadas, es decir, que no se posicionan ni con quienes dicen el gobierno es bueno, muy bueno, o malo, muy malo. Hay un 37% en ese casillero. No, pero yo estoy hablando de los frente amplistas. Ahí hablabas de la gente frente amplista. Claro, los frente amplistas es lo que me parece un dato significativo en esta cuestión de bueno los malestares por izquierda. El 40% de los frente amplistas no tienen una opinión sobre la gestión y, como decía, el 13% la desaprueban. Es decir, esto es un poco, si uno mira, por ejemplo, las encuestas de Equipos y de Cifra, son recién de noviembre, o sea, ya están muy viejas, ¿no? Ya claro. Pasaron muchos meses, pasaron muchas cosas que quizás no se puedan tomar tanto en cuenta, pero aquellas encuestas de noviembre daban una paridad entre la desaprobación y la aprobación. Yo complemento esto que hablabas o que decías con respecto a lo que dice la encuesta de opción o refleja acerca de el ánimo de quienes se consideran votantes del Frente Amplio. Lo complemento con la mirada acerca del total de las personas encuestadas y cuántas dicen no opto ni por cuestionar al gobierno ni por decir que está bien, y tampoco es un número chico, 37% no. es mucho, y ha sido una característica, te diría que en todas las encuestas desde el año pasado hasta ahora. Hay una parte del medio que es más de un tercio de la población que no termina de expresar una opinión categórica ni a favor ni en contra. Eso ha sido una constante, como decías Martín, a lo largo de todo el primer año de gobierno, y al principio uno decía, bueno, es entendible porque quizás las señales no fueron lo suficientemente claras al principio, pero ya llevamos un año de gobierno, es una situación llamativa, es una situación que no se daba en los gobiernos anteriores, ese estado de indefinición de, bueno, no sé qué es lo que realmente opinar sobre este gobierno. Y ahí yo lo que proponía para esta columna, Martín, es tomar lo que fue el discurso de asunción presidencial de Orsi en la Asamblea General. Vas a hacer un ejercicio hoy. Voy a hacer un ejercicio repasando algunos de los énfasis que él puso y de las referencias programáticas y de propuestas que hizo en aquel discurso de hace un año y qué se ha hecho o se ha avanzado hasta ahora en esa materia, ¿no? O qué elementos, también voy a incorporar algunas valoraciones, por ejemplo, de organizaciones sociales sobre el gobierno de Orsi. Te propongo ese ejercicio, Martín, Bien. Y vamos a empezar escuchando el primer audio. Aclaro que lo vamos a hacer en orden cronológico, no de importancia, ¿no? En el orden que fue Orsi mencionando estos temas en su discurso hace un año. El 1 de marzo de 1985, el país recobraba la institucionalidad democrática luego de 13 años de dictadura cívico-militar. Atrás quedaba el periodo más doloroso de nuestra historia contemporánea, marcado por la persecución política y la crueldad humana como método de gobierno y por el saqueo económico como parte central de ese proyecto político. Hay secuelas de ese periodo que continúan hasta hoy. Por eso, es tan justo como imprescindible mantener intacto el compromiso con la libertad, la verdad y la justicia. Bueno, verdad y justicia, o las políticas vinculadas al pasado reciente, ¿no? Al terrorismo de Estado que se dio durante la dictadura civil-militar e incluso años antes, es el primer eje que tomaste en cuenta. Eso decía Orsi cuando asumió, que se puede enumerar de lo hecho hasta ahora. Bueno, ahí recordemos también que hubo un elemento simbólico importante que fue durante la caravana de asunción presidencial, cuando estaban en el vehículo que los llevaba Yamandu Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosé. Recuerden que se bajaron del vehículo para acercarse a madres y familiares de detenidos desaparecidos, hubo esas señales. En términos, yo conversé con Elena Zaffaroni de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y ellos van a hacer un balance público, es que seguramente hoy o mañana Madres y Familiares esté difundiendo un comunicado que también va a ser su propio balance del primer año de gobierno de Orsi, pero no es un balance positivo en términos generales, ¿no? Es un balance negativo. Elena Zaffaroni me decía que más allá de que hay claramente un mejor clima y bueno, estas cuestiones más simbólicas y que se pueden destacar algunos elementos positivos como por ejemplo la aprobación del presupuesto para la Institución Nacional de Derechos Humanos que tiene a su cargo la búsqueda de detenidos desaparecidos y un
incremento importante, cercano al 16% de su presupuesto total de la institución, que se logró en el Parlamento. El Frente Amplio impulsaba un incremento mayor para la institución, finalmente por los acuerdos políticos no pudo lograrlo. Valoran positivamente eso, valoran positivamente los convenios que se han firmado recientemente para el acceso a los archivos militares. El último fue el que se firmó en diciembre y la resolución de diciembre que Lasso anunció en enero de este año, que habilita el acceso a los archivos militares irrestricto por parte de la institución de Derechos Humanos. Pero lo que señalan madres y familiares para hacer este balance, como decía yo, voy a decirlo en palabras de Elena Zaffaroni, estamos a cero en los temas de fondo, eso dijo Elena Zaffaroni. ¿Cuáles son para madres y familiares los temas de fondo? Bueno, por un lado la orden a las Fuerzas Armadas, la orden presidencial para que den información sobre los detenidos desaparecidos, ha sido un reclamo constante de madres y familiares en los últimos periodos de gobierno. Recordemos que los últimos restos, ya de paso, Martín, de detenidos desaparecidos que se identificaron fueron en el año 2024, de Amelia Sanjurjo, que había sido hallada en 2023, sus restos, y de Luis Eduardo Arigón. Esos fueron los últimos. Este año que pasó, 2025, no hubo hallazgos en ese sentido. Bueno, la orden. Después mencionan también que hay dificultades en el acceso a los archivos, que han hecho pedidos de acceso a la información al Ministerio de Defensa Nacional y no han respondido, se ha pasado el plazo y no han respondido. También denuncian que, bueno, que no se ha resuelto el tema de los militares prófugos de la justicia que siguen cobrando su jubilación a pesar de estar prófugos. Ellos reclaman que den fe de vida y es una oportunidad también para apresarlos, por ejemplo. También dicen que pidieron una reunión hace meses con Orsi y no se las han dado. Tuvieron una reunión a principios del gobierno, pero han pedido otra y no se las dieron. Y cuestionan el convenio del INISA con el ejército porque dicen que, bueno, está fomentando el autoritarismo en la formación. Es decir, tiene una visión bastante crítica de lo que ha sido la actuación del gobierno en temas de verdad y justicia. Nos quedan 4 ejes más. ¿Qué decía el 1 de marzo del año pasado? Y ya lo escuchamos, el flamante presidente en aquel momento, Yamandu Orsi, con respecto a políticas o a la política económica, al crecimiento, al empleo, al salario, y qué pasó en este año que transcurrió de gobierno. Primero escuchamos a aquel Orsi. Dijimos y repetimos en la campaña electoral que no llegaríamos al gobierno con un espíritu refundacional, pero sí con la certeza de que las causas de nuestro pueblo no admiten la menor demora. No comienza un tiempo de refundación, sino uno de nuevas propuestas y de construcción permanente. El país necesita recuperar la senda del crecimiento que permita generar, a partir del desarrollo más intensivo del conocimiento y de la inversión, no solo mayor cantidad, sino también calidad de trabajo. Que permita un piso de dignidad salarial y con ello una mejor distribución del ingreso. Bueno, mejor distribución del ingreso, algo que Caetano mencionó, está muy presente habitualmente ese debate en términos de hasta dónde se va o no en el campo de las izquierdas, y hubo incluso al comienzo de esa locución una cita artiguista. ¿Qué pasó desde aquel momento hasta ahora en esos rubros tan sensibles? Vamos a ir punto por punto. La cuestión refundacional es justamente uno de los puntos de fricción con el Partido Nacional. Mencionaban en la entrevista con Gerardo Caetano este documento del Partido Nacional que acusa al gobierno de querer destruir todo lo que se hizo en el gobierno de Lacalle Pou y de no tener perspectivas de futuro. Entonces hay ahí un cuestionamiento porque ¿qué pasó? Ganó la agenda temas como Cardama, Neptuno, que tienen que ver con revertir decisiones del gobierno anterior, aunque con distintas características claramente, no son lo mismo Cardama que Neptuno. En un caso es una decisión política de proyecto fundada en informes técnicos y en otro caso es una rescisión de un contrato por razones de cuestiones formales que tienen que ver con faltas de garantías, ¿no? Son temas distintos. Pero en los dos casos, bueno, han copado la agenda y en realidad se pierde de vista algunos elementos que claramente son de continuidad con el gobierno anterior y eso pasa en todos los gobiernos. Por ejemplo, voy a mencionar solo algunos, la línea base del presupuesto actual vigente fue la misma línea base del gobierno anterior, con algunos incrementos presupuestales. Después hubo un mantenimiento de las jerarquías policiales en el Ministerio del Interior, gran parte de ellas. Hubo una continuación de las prospecciones sísmicas, que era una decisión que había tomado el gobierno anterior, simplemente para poner algunos ejemplos de que capaz que no están tan en el tapete público, pero hay elementos de continuidad. Después, respecto a la cuestión del salario,
hablaron también en la entrevista, hay un crecimiento del salario real, pero esto, digamos, no es inédito en relación, por ejemplo, en los últimos años del gobierno de Lacalle Pou, también hubo un crecimiento del salario real, veníamos de la pandemia, ¿no? Pero en este caso sí, fue un crecimiento entre enero 2026, enero 2025, de 1,72% de crecimiento del salario real. También hubo un crecimiento, Martín, de los ingresos de los hogares, de un 8,2% en el último trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, y además con una inflación baja, entonces los ingresos ahí se notan más. Después, en términos de empleo, lo último en términos de empleo, y escuchamos otro audio, ahí lo que tenemos es... Lo que está en la agenda pública son los cierres de empresas, ¿no? Hemos tenido varios cierres de empresas, ¿no? Yasaki, siempre le digo mal, Yasaki, BASF y otras multinacionales han cerrado o han reestructurado su plantilla, y eso genera preocupación. Hay una citación de los ministros Juan Castillo de Trabajo y Fernanda Cardona de Industria al Parlamento por este tema, de diputados del Partido Nacional, que vamos a tener en los próximos días. Pero más allá de esto, de estas preocupaciones puntuales, en realidad la tasa de desempleo bajó en el primer año de gobierno del Frente Amplio, venía de un 8,2% y pasó en promedio del año 2024, pasó un 7,5% en promedio del año 2025. Cayó el desempleo, recordemos que son las personas que buscan trabajo y no lo encuentran, y la tasa de empleo se mantuvo en niveles muy similares al año 2024. Es decir, que en esa materia ha habido mejoras. Vamos a escuchar, Martín, el siguiente audio. Muy bien. El evidente cambio climático nos advierte que debemos formular estrategias de desarrollo con un enfoque sostenible y humano, respetando los límites de la naturaleza y garantizando un futuro mejor para las próximas generaciones. En el mismo sentido, es imperioso avanzar en un Plan Nacional de Aguas para garantizar el abastecimiento, la producción y la protección de uno de nuestros recursos más valiosos, y desarrollar el riego como una estrategia nacional para agregar valor a nuestra producción. En este contexto, haremos todos los esfuerzos para ampliar y mejorar la producción de carne, de arroz, de soja, de madera, de celulosa. Trabajaremos para consolidar, sí, el agronegocio, a la vez que se fortalece la producción familiar y se protege adecuadamente a la granja y a la lechería. El sistema científico será garantizado con la creación de una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en Presidencia de la República, con el objetivo de consolidar al Uruguay como un referente en este campo y fomentar su desarrollo sostenible a través de su integración en la economía global del conocimiento. Ciencia, tecnología y después esos componentes de la realidad, digamos, a veces difícil, que a veces es difícil conciliar, que son la producción y el ambiente. Una agenda bien variada y compleja, esta del tercer eje. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, ¿qué pasó? Ahí tenemos que el ambiente ha sido y va a ser seguramente uno de los puntos de mayor fricción, ¿no? Tenemos por un lado todo el paquete, todo lo que tiene que ver con el agua potable, que han habido múltiples denuncias, no solamente sobre el estado del agua potable en el área metropolitana, sino también, por ejemplo, sobre el estado del agua del río Santa Lucía, denuncias de organizaciones ambientalistas, y también, bueno, todo lo que proyecta el gobierno en relación con las obras para garantizar el suministro del agua potable a partir de la renegociación del proyecto Neptuno. Entonces hay una agenda muy cargada ahí en esa materia. Después hay protestas en el área de Casupá, donde se va a instalar la represa, ¿no? Tiene un área ahí de fricción el gobierno, y otra gran área de fricción son las prospecciones sísmicas, que no solo enfrentan de alguna forma la oposición de las organizaciones ambientalistas, sino también oposición dentro del propio Frente Amplio, ¿no? Hay legisladores de distintos sectores, de Casa Grande, Partido Comunista, Partido Socialista, sereñistas, que están algunos legisladores cuestionando que esto va en contra o no cumple con el programa del Frente Amplio, que se planteaba generar un diálogo sobre estas alternativas, sobre si eran convenientes o no, con un análisis de impacto. Y bueno, eso seguramente genere fricciones. Y lo último, antes de escuchar el siguiente audio, Martín, en ciencia y tecnología, ahí lo que hubo sí fue una inversión muy fuerte. Se creó la Secretaría, como prometía Orsi, que se iba a crear. Yo le pedí a la OPP que me diera algunas cifras de qué comparativas, digamos, con el gobierno anterior de Lacalle Pou, en términos del dinero que se le otorgó en el presupuesto, y según los números que me dio la OPP,
hubo un incremento presupuestal, el incremento presupuestal del presupuesto del gobierno de Yamandu Orsi es en el primer año 10 veces mayor que en el gobierno de Lacalle Pou y en el último año 23 veces mayor que el incremento presupuestal que otorgó el gobierno de Lacalle Pou. Así que en esa materia... En el rubro ciencia y tecnología en Ciencia general. y tecnología en general, sí. No tengo el desglose de qué organismos comprende o qué rubros o programas, pero la cifra global que está manejando la OPP es de ese tenor. Vamos a escuchar el siguiente punto. Un eje sensible, seguridad. Necesitamos reconstruir la convivencia entre nosotros, sabiendo que la seguridad constituye uno de nuestros derechos humanos fundamentales. No habrá contemplación alguna con el delito, ni con la represión del delito, pero bien sabemos que la solución será insuficiente y hasta demagógica si no atendemos decididamente las múltiples causantes de la violencia. Sigue intacto nuestro compromiso con la lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos. Y estamos convencidos de que un compromiso de tal magnitud solo puede ser asumido con la colaboración y cooperación entre los países hermanos. Ahí tenemos que los datos de delitos bajaron en el 2025 4,7% respecto al año anterior, esto según cifras del Ministerio del Interior, y han bajado las denuncias, recordemos que son denuncias, salvo en el caso de los homicidios, las denuncias de todos los delitos, salvo el abigeato y la violencia doméstica. Eso respecto a las cifras. Después se aprobó el proyecto de ley de lavado de activos, de combate al lavado de activos, y además se va a presentar en este mes seguramente el Plan Nacional de Seguridad, que fue largamente reclamado por la oposición, recordemos, en el año anterior, diciendo que, bueno, que el gobierno no tenía un plan. Bueno, finalmente se va a presentar en marzo, y hay reclamos por parte de la oposición también de que el tema seguridad no ocupa el lugar que debería en la agenda. Recordemos que sigue siendo el tema de la seguridad una de las principales preocupaciones de los uruguayos según las últimas encuestas. Sí, eso que mencionaba, ¿no? El anuncio de que durante este mes se va a conocer el Plan Nacional de Seguridad Pública es otro de los hechos políticos fuertes de estos días, ¿no? Ya el hecho de que concurra y dé un discurso ante la Asamblea General Orsi es un hecho político fuerte, y yo creo que en términos de anuncios, aunque hoy no se anunciará el plan, veremos si hay algún tipo de adelanto por lo menos. Lo que ocurra y cuando ocurra este mes va también a alimentar la discusión de nuevo, y ahí sí, a colocar al gobierno ante su hoja de ruta y a empezar a llevarla adelante. Hablamos de la seguridad en el sentido de lo que está asociado ahí está las políticas del Ministerio del Interior, aunque no solo, pero fundamentalmente se canaliza por ahí. ¿Qué pasa con la seguridad social o la protección social, la pobreza infantil? Otro tema del que se habla mucho. Vamos a escuchar lo que decía Orsi hace un año. Se vuelve imperioso colocar todo el peso del Estado en combatir afrentas dolorosas que nos niegan como sociedad. La primera de ellas, la pobreza infantil. Un país que no cuida a sus niñas, a sus niños, no se cuida a sí mismo. Es inadmisible que un país de renta alta como el nuestro tenga 1 de cada 5 de sus niños y adolescentes viviendo bajo la línea de pobreza. Tenemos que garantizar un mínimo de dignidad y lograr que cada niño pueda alimentarse en su casa. Tenemos que incentivar la feliz aventura del aprendizaje, asegurando que cuenta con las herramientas indispensables para comenzar las clases, por ejemplo. Pero bien sabemos que no hay infancias pobres sin adultos pobres, y por eso también debemos garantizar el sustento de las familias que tienen a esos menores a cargo, en especial el de las mujeres jefas de hogar. Transcurre un proceso de diálogo social vinculado a algunos de estos temas. En paralelo, recién empezó a regir una ley de presupuesto que tuvo una parte de los apoyos más, ¿cómo decirlo?, más notorios en cantidad de distintos partidos, en lo que tenía vinculación a financiar políticas para la infancia y la adolescencia, combatir la pobreza infantil. Bueno, eso simplemente lo planteo como punto de partida para que vos desarrolles lo que hizo y lo que no el gobierno. Sí, rápidamente recordando un poco, primero en términos de cifras, todavía tenemos bastante viejas las cifras, ¿no? Pero si comparamos, por ejemplo, en el primer semestre de 2025, que son las últimas cifras disponibles del INE, bueno, por lo menos de los informes públicos que hace el INE, ahí lo que vemos es que no hubo una
baja estadísticamente significativa de la pobreza. Es decir, hay una leve baja, pero está dentro de los márgenes de error. Eso por un lado. Y por otro lado, la indigencia se mantuvo igual, según esas cifras. Y la distribución del índice de Gini, que mide la desigualdad, todavía tampoco tenemos datos. Los últimos datos disponibles son de 2024. Así que no tenemos muchos elementos para evaluar este punto, sumado a lo que vos decías, Martín, de que hay la aprobación de un presupuesto que apostó fuerte. Bueno, no digo que sean muchos recursos, pero por lo menos dentro de lo que se dispuso gastar, más bien, lo que se decidió gastar, bueno, se le dio, se apuntaron las baterías en ese tema y bueno, recién empieza a regir este año. Por lo tanto, no tenemos muchos elementos todavía para la evaluación de este punto. Seguramente quede para próximas columnas, Martín, y próximos informes. Bueno, muchas gracias, Natalia, por este repaso, por este ejercicio. Son las 11:11. Hoy teníamos autorización para estirar un poquito más nuestro programa. Vamos a seguir, como todo el mundo, por lo menos que se interesa por la cuestión política, con atención lo que se anunció hoy, que es obvio que va a ser tema relevante en la diaria mañana. Me refiero al discurso de Orsi en la Asamblea General. Gracias, Nati. Nos vemos, Martín.